Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, música, literatura, pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna, y el padre de la ciencia. Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis Bacon en el establecimiento del moderno método científico y su carrera científica es complementaria a la de Johannes Kepler. Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y su enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia Católica se presenta como un ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental. Galileo, nacido en Pisa cuando ésta pertenecía al Gran Ducado de Toscana, fue el mayor de 6 hermanos, hijo de Giuliano Mannati y del músico y matemático florentino Vincenzo Galilei. Los Galilei, una familia de la baja nobleza que se ganaba la vida gracias al comercio, se encargaron de la educación de Galileo hasta los 10 años del niño, edad a la que pasó a cargo de un vecino religioso llamado Jacopo Borini cuando sus padres se trasladaron a Florencia. Por mediación de este, el pequeño Galileo accedió al convento de Santa María de Vallombrosa de Florencia y recibió una formación piadosa que le llevó a plantearse unirse a la vida religiosa, algo que a su padre le disgustó. Por eso, Vincenzo Galilei, un hombre bastante escéptico, aprovechó una infección en el ojo que padecía su hijo para sacarle del convento alegando falta de cuidados. 2 años más tarde, Galileo fue inscrito por su padre en la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. El descubrimiento de su vocación, si bien su padre quería que Galileo se dedicara a la medicina. En 1583 Galileo se inició en la matemática de la mano de Ostilio Ricci, un amigo de la familia, alumno de Tartaglia. Ricci tenía la costumbre, rara en esa época, de unir la teoría a la práctica experimental. Atraído por la obra de Euclides, sin ningún interés por la medicina y todavía menos por las disputas escolásticas y la filosofía aristotélica, Galileo reorienta sus estudios hacia las matemáticas. Desde entonces, se siente seguidor de Pitágoras, de Platón y de Arquímedes, y opuesto al aristotelismo. Todavía estudiante, descubre la ley de la isocronía de los péndulos, primera etapa de lo que será el descubrimiento de una nueva ciencia, la mecánica. Dentro de la corriente humanista, redacta también un panfleto feroz contra el profesorado de su tiempo. Toda su vida, Galileo rechazará el ser comparado a los profesores de su época, lo que le supondrá numerosos enemigos. 2 años más tarde, retorna a Florencia sin diploma, pero con grandes conocimientos y una gran curiosidad científica. Antes del telescopio, Galileo comienza por demostrar muchos teoremas sobre el centro de gravedad de ciertos sólidos en Theoremata circa centrum gravitatis solidum, y emprende en 1586 la reconstitución de la balanza hidrostática de Arquímedes o bilancetta. Al mismo tiempo, continúa con sus estudios sobre las oscilaciones del péndulo pesante, e inventa el pulsómetro. Este aparato permite ayudar a medir el pulso y aporta una escala de tiempo, que no existía aún en la época. También comienza sus estudios sobre la caída de los cuerpos. En 1588, es invitado por la Academia Florentina a presentar 2 lecciones sobre la forma, el lugar y la dimensión del infierno de Dante Alighieri. Paralelamente a sus actividades, busca un empleo de profesor en una universidad. Se encuentra entonces con grandes personajes, como el padre jesuita Christopher Clavius, excelencia de la matemática en el Colegio Pontifical. Coincide también con el matemático Guidobaldo del Monte. Este último recomienda a Galileo ante el duque Fernando I de Medici, que lo nombra para la cátedra de matemáticas de la Universidad de Pisa por 60 escudos de oro al año. Su lección inaugural tendrá lugar el 12 de noviembre de 1589. En 1590 y 1591, descubre la cicloide, y se sirve de ella para dibujar arcos de puentes. Igualmente experimenta sobre la caída de los cuerpos y redacta su primera obra de mecánica, De Motu. La realidad es que estas experiencias son puestas en duda hoy por hoy, y podrían ser una invención de su primer biógrafo, Vincenzo Viviani. El volumen contiene ideas nuevas para la época, pero expone también
Evidentemente, los principios de la escuela aristotélica y el sistema de Ptolomeo, Galileo, los enseñará durante mucho tiempo, después de estar convencido de la exactitud del sistema copernicano, falto de pruebas tangibles. En 1592, se trasladó a la Universidad de Padua, y ejerció como profesor de geometría, mecánica y astronomía hasta 1610. La marcha de Pisa se explica por diferencias con uno de los hijos del gran duque Fernando I de Medici. Padua pertenecía a la poderosa República de Venecia, lo que dio a Galileo una gran libertad intelectual, pues la Inquisición no era poderosa allí. Incluso si Giordano Bruno había sido entregado por los patricios de la República a la Inquisición, Galileo podía efectuar sus investigaciones sin muchas preocupaciones. Enseña mecánica aplicada, matemática, astronomía y arquitectura militar. Después de la muerte de su padre en 1591, Galileo debe ayudar a cubrir las necesidades de la familia. Comienza a dar numerosas clases particulares a los estudiantes ricos, a los que aloja en su casa, pero no es un buen gestor y solo la ayuda financiera de sus protectores y amigos le permiten equilibrar sus cuentas. En 1599, Galileo participa en la fundación de la Academia dei Ricobrati con el abad Federico Cornaro. El mismo año, Galileo se encuentra con Marina Gamba, una atractiva joven veneciana con la cual mantendrá una relación hasta 1610. No se casan ni viven juntos. En 1600, nace su primera hija Virginia, seguida por su hermana Livia en 1601, luego un hijo, Vincenzo, en 1606. Después de la separación, no conflictiva, de la pareja, Galileo se encarga de su hijo y envía a sus hijas a un convento. En cambio el varón Vincenzo será legitimado y se casará con Cecilia Boccineri. 1604 fue un año mirabilis para Galileo. En julio, probó su bomba de agua en un jardín de Padua. En octubre, descubrió la ley del movimiento uniformemente acelerado, que la asoció a una ley de velocidades erróneas. En diciembre, comenzó sus observaciones de una nueva conocida al menos desde el 10 de octubre. Consagró 5 lecciones sobre el tema el mes siguiente, y en febrero de 1605 publicó el diálogo de Cecco, da Ronchetti da Brucene, interposito de la Stellanova junto con Girolamo Spinelli. Aunque la aparición de una nueva estrella y su desaparición repentina entraba en total contradicción con la teoría establecida de la inalterabilidad de los cielos, Galileo continuó todavía como aristotélico en público, pero en privado ya era copernicano. Esperó la prueba irrefutable sobre la cual apoyarse para denunciar el aristotelismo. Retomando sus estudios sobre el movimiento, Galileo mostró que los proyectiles seguían, en el vacío, trayectorias parabólicas. Hizo falta la ley de la gravitación universal de Newton para generalizar los misiles balísticos, donde las trayectorias son en efecto elípticas. En 1606, Galileo construye su primer termoscopio, primer aparato de la historia que permite comparar de manera objetiva el nivel de calor y de frío. Ese mismo año, Galileo y 2 de sus amigos caen enfermos, el mismo día de una misma enfermedad infecciosa. Solo sobrevive Galileo, que permanecerá lisiado de reumatismo por el resto de sus días. En los 2 años que siguen, el sabio estudia las estructuras de los imanes. Actualmente se pueden contemplar sus trabajos en el Museo de Historia de Florencia. Invención del telescopio. Galileo, enseñando al Dux de Venecia el uso del telescopio. Fresco de Giuseppe Bertini. 1825-1898. En mayo de 1609, Galileo recibe de París una carta del francés Jacques Badovere, uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor insistente, la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos. Fabricado en Holanda, este telescopio habría permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista. Con esta única descripción, Galileo, que ya no da cursos a Cosme de Médicis, construye su primer telescopio. Al contrario que el telescopio holandés, este no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, o sea, el doble que su oponente. También es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Cita requerida. Este invento marca un giro en la vida de Galileo. El 21 de agosto, apenas terminado su segundo telescopio, aumenta 8 o 9 veces, lo presenta al Senado de Venecia. La demostración tiene lugar en la cima del campanile de la plaza de San Marco. Los espectadores quedan entusiasmados ante sus ojos. Murano, situado a 2,5 kilómetros,
parece estar a 300 metros solamente. Galileo ofrece su instrumento y lega los derechos a la República de Venecia, muy interesada por las aplicaciones militares del objeto. En recompensa, es confirmado de por vida en su puesto de Padua y sus emolumentos se duplican. Se libera por fin de las dificultades financieras. Observación de la Luna. Ilustración elaborada por Galileo sobre las fases lunares. Durante el otoño, Galileo continuó desarrollando su telescopio. En noviembre, fabrica un instrumento que aumenta 20 veces, emplea tiempo para volver su telescopio hacia el cielo. Rápidamente, observando las fases de la Luna, descubre que este astro no es perfecto como lo creía la teoría aristotélica. La física aristotélica, que poseía autoridad en esa época, distinguía dos mundos. El mundo sublunar, que comprende la Tierra y todo lo que se encuentra entre la Tierra y la Luna. En este mundo todo es imperfecto y cambiante. El mundo supralunar, que comienza en la Luna y se extiende más allá. En esta zona, no existen más que formas geométricas perfectas, esferas, y movimientos regulares inmutables, circulares. Galileo, por su parte, observó una zona transitoria entre la sombra y la luz, el terminador, que no era para nada regular, lo que por consiguiente invalidaba la teoría aristotélica, y afirma la existencia de montañas en la Luna. Galileo incluso estima su altura en 7000 metros, más que la montaña más alta conocida en la época. Hay que decir que los medios técnicos de la época no permitían conocer la altitud de las montañas terrestres. Cuando Galileo publica su Sidereus Nuncius, piensa que las montañas lunares son más elevadas que las de la Tierra, si bien en realidad son equivalentes. Su investigación del universo en pocas semanas descubrirá la naturaleza de la Vía Láctea, cuenta las estrellas de la constelación de Orión y constata que ciertas estrellas visibles a simple vista son en verdad cúmulos de estrellas. Galileo observa los anillos de Saturno pero no los identifica como tales sino como extraños apéndices, como dos asas. No será hasta medio siglo más tarde cuando Huygens, utilizando telescopios más perfectos, pueda observar la verdadera forma de los anillos. Estudia igualmente las manchas solares. El 7 de enero de 1610, Galileo hace un descubrimiento capital, percibe 3 estrellas pequeñas en la periferia de Júpiter. Después de varias noches de observación, descubre que son 4, y que giran alrededor del planeta. Se trata de los satélites de Júpiter llamados hoy satélites galileanos, Calisto, Europa, Ganimedes e Io. A fin de protegerse de la necesidad y sin duda deseoso de retornar a Florencia, Galileo llamará a estos satélites por algún tiempo los astros mediceos, 1, 2, 3 y 4, en honor de Cosme II de Médicis, su antiguo alumno y gran duque de Toscana. Galileo no ha dudado entre cósmica sidera y medicea sidera. El juego de palabras entre cósmica y cosme es evidentemente voluntario y es solo después de la primera impresión que retiene la segunda denominación. El nombre actual de estos satélites se debe sin embargo al astrónomo Simon Marius, quien los bautizó de esta manera a sugerencia de Johannes Kepler, si bien durante 2 siglos se empleó la nomenclatura de Galileo. El 4 de marzo de 1610, Galileo publica en Florencia sus descubrimientos dentro del Mensajero de las Estrellas, Sidereus Nuncius, resultado de sus primeras observaciones estelares. Para el Júpiter y sus satélites, son un modelo del sistema solar. Gracias a ellos, piensa poder demostrar que las órbitas de cristal de Aristóteles no existen y que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. Es un golpe muy duro a los aristotélicos. Asimismo, corrige también a ciertos copernicanos que pretenden afirmar que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. El 10 de abril, muestra estos astros a la corte de Toscana. Es un triunfo. El mismo mes, da 3 cursos sobre el tema en Padua. Siempre en abril, Johannes Kepler ofrece su apoyo a Galileo. El astrónomo alemán no confirmará verdaderamente este descubrimiento, pero con entusiasmo, hasta septiembre, gracias a una lente ofrecida por Galileo en persona. Observaciones en Florencia, presentación en Roma. La Casa Florentina de Galileo. El 10 de julio de 1610, Galileo deja Venecia para trasladarse a Florencia. A pesar de los consejos de sus amigos Sarpi y Sagredo, que temen que su libertad sea restringida, él ha, en efecto, aceptado el puesto de primer matemático de la Universidad de Pisa, sin carga de cursos, ni obligación de residencia, y aquel de primer matemático y primer filósofo del Gran Duque de Toscana. El 25 de julio de 1610, Galileo orienta su telescopio hacia Saturno y descubre su extraña apariencia.
Serán necesarios 50 años e instrumentos más poderosos para que Christian Huygens comprenda la naturaleza de los anillos de Saturno. El mes siguiente, Galileo encuentra una manera de observar el Sol en el telescopio, y descubre las manchas solares. Les da una explicación satisfactoria. En septiembre de 1610, prosiguiendo con sus observaciones, descubre las fases de Venus. Para él, es una nueva prueba de la verdad del sistema copernicano, pues es fácil de interpretar este fenómeno gracias a la hipótesis heliocéntrica, puesto que es mucho más difícil de hacerlo basándose en la hipótesis geocéntrica. Fue invitado el 29 de marzo de 1611 por el cardenal Maffeo Barberini, futuro Urbano VIII, a presentar sus descubrimientos al Colegio Pontifical de Roma, y en la joven Academia de los Linces. Galileo permanecerá dentro de la capital pontifical un mes completo, durante el cual recibe todos los honores. La Academia de los Linces le reserva un recibimiento entusiasta, y le admite como su sexto miembro. Desde ese momento, el lince de la Academia adornará el frontispicio de todas las publicaciones de Galileo. El 24 de abril de 1611, el Colegio Romano, compuesto de jesuitas de los cuales Christopher Clavius es el miembro más eminente, confirma al cardenal Roberto Bellarmino que las observaciones de Galileo son exactas. No obstante, los supuestos sabios se guardan bien de confirmar o de denegar las conclusiones hechas por el florentino. La oposición se organiza. El Sidereus Nuncius. Galileo parece ir de triunfo en triunfo, y convence a todo el mundo. Por tanto, los partidarios de la teoría geocéntrica se convierten en enemigos encarnizados y los ataques contra él comienzan con la aparición de Sidereus Nuncius. Ellos no pueden permitirse el perder la afrenta, y no quieren ver su ciencia puesta en cuestión. Además, los métodos de Galileo, basados en la observación y la experiencia en vez de la autoridad de los partidarios de las teorías geocéntricas, que se apoyan sobre el prestigio de Aristóteles, están en oposición completa con los suyos, hasta tal punto que Galileo rechaza compararse con ellos. Al principio, solo se tratan de escaramuzas. Pero Sagredo escribe a Galileo, recién llegado a Florencia: el poder y la generosidad de vuestro príncipe el duque de Toscana permiten esperar que él sepa reconocer vuestra dedicación y vuestro mérito, pero en los mares agitados actuales, ¿quién puede evitar de ser, yo no diría hundido, pero sí al menos duramente agitado por los vientos furiosos de los celos? Cita requerida. La primera flecha viene de Martin Horky, discípulo del profesor Magini y enemigo de Galileo. Este asistente publica en junio de 1610, sin consultar a su maestro, un panfleto contra el Sidereus Nuncius. Exceptuando los ataques personales, su argumento principal es el siguiente: los astrólogos han hecho sus horóscopos teniendo en cuenta todo aquello que se mueve en los cielos. Por lo tanto, los astros mediceos no sirven para nada, y Dios no crea cosas inútiles. Estos astros no pueden existir. Cita requerida. Horky es ridiculizado por los seguidores de Galileo, que responden que estos astros sirven para una cosa: hacerle enfadar. Convertido en el hazmerreír de la universidad, Horky finalmente es recriminado por su maestro. Magini no tolera un fallo tan claro. En el mes de agosto, un tal Sicil intenta el mismo tipo de ataque con el mismo género de argumentos, sin ningún éxito. Una vez que las observaciones de Galileo fueron confirmadas por el Colegio Romano, los ataques cambiaron de naturaleza. Ludovico delle Colombe ataca sobre el plan religioso, y se pregunta si Galileo cuenta con interpretar la Biblia para ponerla de acuerdo con sus teorías. En esta época, en efecto, antes de los trabajos exegéticos del siglo XIX, un salmo, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, 1909, Salmo, Biblia, versión Reina Valera, Vicky Soulce, da a entender una cosmología geocéntrica, dentro de la línea: tú has fijado la tierra firme e inmóvil. Cita requerida. El cardenal Roberto Bellarmino, quien había participado en el proceso a Giordano Bruno, ordenó que la Inquisición realizase una investigación discreta sobre Galileo a partir de junio de 1611. Los ataques se hacen más violentos. Galileo ante el Santo Oficio, por Josep Nicolás Robert Fleury. Galileo, de retorno a Florencia, es inatacable desde el punto de vista astronómico. Sus adversarios van entonces a criticar su teoría de los cuerpos flotantes. Galileo pretende que el hielo flota porque es más ligero que el agua, mientras que los aristotélicos piensan que flota porque es de su naturaleza el flotar. Física cuantitativa y matemática de Galileo contra física cualitativa de Aristóteles.
El ataque tendrá lugar durante un almuerzo en la mesa de Cosme II en el mes de septiembre de 1611. Galileo se opone a los profesores de Pisa y en especial al mismo de Giacobbe, durante lo que se denomina la batalla de los cuerpos flotantes. Galileo sale victorioso del intercambio. Varios meses más tarde, sacará una obra en la que se presentará su teoría. Además de estos asuntos, Galileo continúa con sus investigaciones. Su sistema de determinación de longitudes es propuesto en España por el embajador de Toscana. En 1612, emprende una discusión con Apelles Latens Post Tabulam, seudónimo del jesuita Christoph Scheiner, un astrónomo alemán, sobre el tema de las manchas solares. Apelles defiende la incorruptibilidad del Sol, argumentando que las manchas son en realidad conjuntos de estrellas entre el Sol y la Tierra. Galileo demuestra que las manchas están sobre la superficie misma del Sol, o tan próximas que no se puede medir su altitud. La Academia de los Linces publicará esta correspondencia el 22 de marzo de 1613 con el título de Historia e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti. Scheiner terminará por adherirse a la tesis galileana. El 2 de noviembre de 1612, las querellas reaparecen. El dominico Niccolo Lorini, profesor de historia eclesiástica en Florencia, pronuncia un sermón resueltamente opuesto a la teoría de la rotación de la Tierra, sermón sin consecuencias particulares, pero que marca los comienzos de los ataques religiosos. Los opositores utilizan el pasaje bíblico en el libro de Josué. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, 1909, Josué, Biblia, versión Reina Valera, Vicky Soulce, en el cual Josué detiene el movimiento del Sol y de la Luna, como arma teológica contra Galileo. En diciembre de 1613, el profesor Benedetto Castelli, antiguo alumno de Galileo y uno de sus colegas en Pisa, es encargado por la duquesa Cristina de Lorena de probar la ortodoxia de la doctrina copernicana. Galileo vendrá en ayuda de su discípulo escribiéndole una carta el 21 de diciembre de 1613, traducida como Galileo, Diálogos y Cartas Selectas, sobre la relación entre ciencia y religión. La gran duquesa se tranquiliza, pero la controversia no se debilita. Galileo mientras tanto continúa con sus trabajos. Del 12 al 15 de noviembre, recibe a Jean Tarde, a quien presenta su microscopio y sus trabajos de astronomía. El 20 de diciembre, el padre Caccini ataca muy violentamente a Galileo en la iglesia Santa Maria Novella. El 6 de enero de 1614, un copernicano, el carmelita Paolo Foscarini, publicó una carta tratando positivamente la opinión de los pitagóricos y de Copérnico sobre la movilidad de la Tierra. Él percibe el sistema copernicano como una realidad física. La controversia toma una amplitud tal que el cardenal Bellarmino debe intervenir el 12 de abril. Este escribe una carta a Foscarini donde condena sin equívocos la tesis heliocéntrica en ausencia de refutación concluyente del sistema geocéntrico. En dicha carta escribe: y no se puede responder que esto no es materia de fe, porque si no es materia de fe ex parte obiecti, respecto al objeto, es materia de fe ex parte dicentis, por quien lo dice. Y tan herético sería como quien dijera que Abraham no tuvo 2 hijos y Jacob 12, o quien dijera que Cristo no nació de virgen. Cardenal Bellarmino, carta a Foscarini. La censura de las teorías copernicanas, 1616, a pesar de pasar 2 meses removiendo cielo y tierra para impedir lo inevitable, es convocado el 16 de febrero de 1616 por el Santo Oficio para el examen de las proposiciones de censura. Es una catástrofe para él. La teoría copernicana es condenada como una insensatez, un absurdo en filosofía, y formalmente herética. 30. El 25 y 26 de febrero de 1616, la censura es ratificada por la Inquisición, y por el Papa Paulo V. Aunque no se le inquieta personalmente, se ruega a Galileo exponer su tesis presentándola como una hipótesis y no como un hecho comprobado, cosa que no hizo a pesar de que no le fue posible demostrar dicha tesis. Esta petición se extiende a todos los países católicos. La intransigencia de Galileo, que rechaza la equivalencia de las hipótesis copernicana y de Ptolomeo, pudo haber precipitado los hechos. En un estudio del proceso por Paul Feyerabend, véase por ejemplo el adiós a la razón, se argumenta que la actitud del inquisidor, Roberto Bellarmino, fue al menos tan científica como la de Galileo, siguiendo criterios modernos. Este asunto afecta a Galileo profundamente.
Sus enfermedades le van a atormentar durante los 2 años siguientes y su actividad científica se reduce. Solo retoma su estudio de la determinación de las longitudes en el mar. Sus 2 hijas, Arcángela y Celeste, entran en órdenes religiosas. En 1618, observa el paso de 3 cometas, fenómeno que relanza la polémica sobre la incorruptibilidad de los cielos. En 1619, el padre jesuita Horacio Grassi publica De Tribus Cometis Anni 1618 Disputatio Astronomica. En él defiende el punto de vista de Tycho Brahe sobre las trayectorias elípticas de los cometas. Galileo responde al principio por la intermediación de su alumno Mario Guiducci, que publica en junio de 1619 Discorso degli Comete, donde desarrolla una teoría errónea sobre los cometas, afirmando que solo se trataba de ilusiones ópticas, incluyendo causas de fenómenos meteorológicos. Los astrónomos jesuitas del Observatorio Vaticano decían, en cambio, que eran objetos celestes reales. En octubre, Horacio Grassi ataca a Galileo en un panfleto más hipócrita. Sobre consideraciones científicas, se mezclan las insinuaciones religiosas malvadas, muy peligrosas en tiempos de la Contrarreforma. Es entonces cuando Galileo, animado por su amigo el cardenal Maffeo Barberini y sostenido por la Academia de los Linces, responderá con ironía en Il Saggiatore. Grassi, uno de los sabios jesuitas más importantes, es ridiculizado. Mientras tanto, Galileo había comenzado su estudio de los satélites de Júpiter. Por culpa de dificultades técnicas, se ve obligado a abandonar el cálculo de sus efemérides. Galileo se ve cubierto de honores en 1620 y 1622. El 28 de agosto de 1620, el cardenal Barberini envía a su amigo el poema Adulatio Perniciosa, que la ha compuesto en su honor. El 20 de enero de 1621, Galileo se convierte en cónsul de la Academia Florentina. El 28 de febrero, Cosme II, el protector de Galileo, muere súbitamente. En 1622, en Frankfurt, aparece una apología de Galileo redactada por Tommaso Campanella en 1616, un defensor bastante poco confiable, puesto que Campanella ya está condenado por herejía. El 6 de agosto de 1622, el cardenal Maffeo Barberini es elegido papa bajo el nombre de Urbano VIII. El 3 de febrero de 1623 Galileo recibe la autorización para publicar su Saggiatore, que dedica al nuevo papa. La obra aparece el 20 de octubre de 1623. Gracias a las cualidades polémicas y literarias de la obra, se aseguró el éxito en la época. No permanece más que unos meses allí, pero Galileo se convierte de alguna manera en el representante de los círculos intelectuales romanos en rebelión contra el conformismo intelectual y científico impuesto por los jesuitas. Los años siguientes son bastante tranquilos para Galileo a pesar de los ataques de los aristotélicos. Aprovecha para perfeccionar su microscopio compuesto, septiembre de 1624, y pasa un mes en Roma, donde es recibido numerosas veces por Urbano VIII. Este último le da la idea de su próximo libro Diálogo sobre los dos sistemas del mundo, obra que presenta de manera imparcial a la vez el sistema aristotélico y el sistema copernicano. Encarga escribirla a Galileo. En 1626, Galileo prosigue sus investigaciones sobre la estructura del imán. También recibe la visita de Eliedo Dati, que llevará las copias de sus manuscritos a París. En marzo de 1628, Galileo cae gravemente enfermo y está a punto de morir. El año siguiente, sus adversarios intentan privarle de la asignación que recibe de la Universidad de Pisa, pero la maniobra falla. Hasta 1631 Galileo consagra su tiempo a la escritura del Diálogo y a intentar que éste sea admitido por la censura. La obra se imprime en febrero de 1632. Los ojos de Galileo comienzan a traicionarle en marzo y abril. Las posiciones del teólogo Valon Libert Freudmund, de la Universidad Católica de Lovaina, esclarecen bien todos los equívocos de la condena de Galileo. La condena de 1633, el 21 de febrero de 1632, Galileo, protegido por el Papa Urbano VIII y el Gran Duque de Toscana Fernando II de Medici, publica en Florencia su Diálogo de los Massimi Sistemi, diálogo sobre los principales sistemas del mundo, Diálogo sopra i due massimi sistemi del mondo, donde se burla implícitamente del geocentrismo de Ptolomeo. El diálogo es a la vez una revolución y un verdadero escándalo. El libro es en efecto abiertamente pro-copernicano, ridiculizando audazmente la interdicción de 1616, que no será levantada hasta 1812, a verificar.
El diálogo se desarrolla en Venecia durante 4 jornadas entre 3 interlocutores: Filippo Salviati, un florentino seguidor de Copérnico; Giovan Francesco Sagredo, un veneciano ilustrado sin tomar partido; y Simplicio, un mediocre defensor de la física aristotélica, un personaje que algunos quieren ver inspirado en Urbano VIII. Pero, mientras que se le reprocha el carácter ostensiblemente peyorativo del nombre, Galileo responde que se trata de Simplicio de Cilicia. Muchos autores coinciden en que Galileo no esperaba estas reacciones, ni que el Papa reaccionara posicionándose entre sus enemigos. En estos 4 días de discusión, Galileo, aunque lo tenía prohibido por el decreto de 1616, presenta 2 nuevas pruebas de carácter experimental y observacional a favor de la teoría copernicana: la basada en el movimiento de las mareas, errónea, y la basada en la rotación de las manchas solares, acertada 2832, y que refutaba tanto la ptolemaica, ya descartada por las fases de Venus, como la de Tycho Brahe, en cuya defensa se habían refugiado los jesuitas del Colegio Romano. Esto motivó la intervención de la Inquisición, que solo le permitía a Galileo el presentar la teoría como mera hipótesis, y no presentar pruebas a su favor. Por otra parte, Galileo tiene en Roma poderosos enemigos, fundamentalmente entre los jesuitas del Colegio Romano, especialmente Christoph Scheiner y Horacio Grassi, quienes se consideraban la rama intelectual de la Iglesia, y quienes pudieron ser quienes iniciaron el rumor de que el Papa Urbano era en realidad el simpático pero poco brillante Simplicio. Esto fue muy perjudicial para Galileo, pues en Roma era muy conocida la enorme autoestima del Papa. Por otro lado, tampoco ayudó a Galileo el escribir su citada obra en lengua vulgar, en vez de hacerlo en el idioma culto utilizado entonces entre los hombres de ciencia, en latín, pues a la Iglesia no le gustaba que las obras llegaran directamente al hombre de la calle. El proceso realizado por la Inquisición fue irregular, pues a pesar de que el libro había pasado el filtro de los censores, se le acusaba de introducir doctrinas heréticas. Puesto que esto dejaba en mal lugar a dichos censores, la acusación oficial fue de violar la prohibición de 1616. Galileo fue requerido para presentarse en Roma, sin embargo, estaba sumamente enfermo y agotado, y ya contaba 68 años, por lo que se demoró en acudir, además de que en esos momentos existía una epidemia de peste en Italia. Aunque presentó certificados médicos, alegando estas circunstancias, a finales de diciembre de 1632, fue conminado a acudir inmediatamente de grado o por fuerza. Que no era voluntad suya el retrasar el viaje lo prueba el que debido a la peste, fuera retenido por espacio de 42 días para abandonar la Toscana. Por otra parte, el trato recibido durante el proceso fue correcto, alojado en las habitaciones del Palacio de la Inquisición, y recibiendo todas las atenciones que necesitaba, si bien no fue ningún trato especial distinto al resto de otras personalidades importantes y personas de su condición. El proceso comenzó con un interrogatorio el 9 de abril de 1633, donde Galileo no reconoce haber recibido expresamente ninguna orden del cardenal Bellarmino. Por otra parte, dicha orden aparece en un acta que no estaba firmada ni por el cardenal ni por el propio Galileo. 39 Con pruebas endebles, es difícil realizar una condena, por lo que es conminado a confesar con amenazas de tortura si no lo hace, y promesas de un trato benevolente en caso contrario. Galileo acepta confesar, lo que lleva a cabo en una comparecencia ante el tribunal el 30 de abril. Una vez obtenida la confesión, se produce la condena, el 21 de junio. Al día siguiente, en el convento romano de Santa Maria sopra Minerva, le es leída la sentencia, donde se le condena a prisión perpetua, y se le conmina a abjurar de sus ideas, cosa que hace seguidamente. Tras la abjuración el Papa conmuta la prisión por arresto domiciliario, de por vida. Giuseppe Baretti afirmó que después de la abjuración Galileo dijo la famosa frase pur si mueve, y sin embargo se mueve, pero según Stigmandra que Galileo no pronunció la famosa frase en ese momento ya que no se encontraba en situación de libertad y sin duda era desafiante hacerlo ante el Tribunal de Cardenales de la Inquisición. 41 Para Stigman, si esa frase fue pronunciada lo fue en otro momento. El texto de la sentencia fue difundido por doquier, en Roma el 2 de julio y en Florencia el 12 de agosto. La noticia llega a Alemania a finales de agosto, en Bélgica en septiembre. Los decretos del Santo Oficio no se publicarán jamás en Francia, pero, prudentemente, René Descartes renuncia a la publicación de su Mundo. Muchos, entre ellos Descartes, en la época,
pensaron que Galileo era la víctima de una confabulación de los jesuitas, que se vengaban así de la afrenta sufrida por Horacio Grassi en el Saggiatore. El final Galileo permanece confinado en su residencia en su casa de Florencia desde diciembre de 1633 a 1638. Allí recibe algunas visitas, lo que le permitió que alguna de sus obras en curso de redacción pudiera cruzar la frontera. Estos libros aparecieron en Estrasburgo y en París en traducción latina. Dos nuevas ciencias. En 1636, Luis Elzevir recibe un boceto de los discursos sobre dos nuevas ciencias de la parte del maestro florentino. Este es el último libro que escribirá Galileo. En él establece los fundamentos de la mecánica en tanto que ciencia y que marca así el fin de la física aristotélica. Intenta también establecer las bases de la resistencia de los materiales, con menos éxito. Terminará este libro justo antes de perder el uso de su ojo derecho el 4 de julio de 1637. El 2 de enero de 1638, Galileo pierde definitivamente la vista. Por aquel entonces, Dino Peri había recibido la autorización para vivir en casa de Galileo para asistirlo junto con el padre Ambrogetti, que tomará nota de la sexta y última parte de los discursos. Esta parte no aparecerá hasta 1718. La obra completa aparecerá en julio de 1638 en Leiden, Países Bajos, y en París. Será leída por las más grandes personalidades de la época. Descartes, por ejemplo, enviará sus observaciones a Mersenne, el editor parisino. Galileo, entre tanto, ha recibido autorización para instalarse cerca del mar, en su casa de San Giorgio. Permanecerá allí hasta su muerte, rodeado de sus discípulos, Viviani, Torricelli, Peri, etc., trabajando en la astronomía y otras ciencias. A fines de 1641, Galileo trata de aplicar la oscilación del péndulo a los mecanismos del reloj. Tumba de Galileo, en Santa Croce, Florencia. Unos días más tarde, el 8 de enero de 1642, Galileo muere en Arcetri a la edad de 77 años. Su cuerpo es inhumado en Florencia el 9 de enero. Un mausoleo será erigido en su honor el 13 de marzo de 1736 en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Posición de la iglesia en los siglos siguientes. Galileo, especialmente en su obra Diálogo sobre los principales sistemas del mundo, 1633, cuestionó y resquebrajó los principios sobre los que hasta ese momento se había sustentado el conocimiento e introdujo las bases del método científico que a partir de entonces se fue consolidando. En filosofía, aparecieron corrientes de pensamiento racionalista, Descartes, y empirista, Francis Bacon y Robert Boyle. Siglo XVII, resistencia a la separación entre ciencia y teología. La teoría del heliocentrismo suponía cuestionar que los textos bíblicos, como por ejemplo que la Tierra fuera el centro del universo, geocentrismo, fueran válidos para una verdadera ciencia. Las consecuencias no solo fueron para la teología y la ciencia incipiente, también se produjeron consecuencias metafísicas y ontológicas, que producirán reacciones de los científicos. Cita requerida. Siglo XVIII, Benedicto XIV autoriza las obras sobre el heliocentrismo. El Papa Benedicto XIV autoriza las obras sobre el heliocentrismo en la primera mitad del siglo XVIII, y esto en dos tiempos. En 1741, ante la prueba óptica de la órbita de la Tierra, hizo que el Santo Oficio diese al impresor la primera edición de las obras completas de Galileo. En 1757, las obras favorables al heliocentrismo fueron autorizadas de nuevo, por un decreto de la Congregación del Index, que retira estas obras del Index Librorum Prohibitorum. Siglo XX, homenaje sin rehabilitación. A partir de Pío XII se comienza a rendir homenaje al gran sabio que era Galileo. En 1939 este Papa, en su primer discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, a pocos meses de su elección al papado, describe a Galileo como el más audaz héroe de la investigación, sin miedos a lo preestablecido y los riesgos a su camino, ni temor a romper los monumentos. Su biógrafo de 40 años, el profesor Robert Leiber, escribió: Pío XII fue muy cuidadoso en no cerrar ninguna puerta a la ciencia prematuramente. Fue enérgico en ese punto, y sintió pena por el caso de Galileo. En 1979 y en 1981, el Papa Juan Pablo II encarga a una comisión estudiar la controversia de Ptolomeo Copérnico de los siglos XVI y XVII. Juan Pablo II considera que no se trataba de rehabilitación. El 31 de octubre de 1992,
Juan Pablo II rinde, una vez más, homenaje al sabio durante su discurso a los partícipes en la sesión plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias. En él reconoce claramente los errores de ciertos teólogos del siglo XVII en el asunto. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores que hubieran cometido los hombres de la Iglesia a lo largo de la historia. En el caso de Galileo propuso una revisión honrada y sin prejuicios en 1979, pero la comisión que nombró al efecto en 1981, y que dio por concluidos sus trabajos en 1992, confirmó una vez más la tesis de que Galileo carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo, y sostuvo la inocencia de la Iglesia como institución y la obligación de Galileo de reconocer y prestar obediencia a su magisterio, justificando la condena y evitando una rehabilitación plena. El propio cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo expresó rotundamente el 15 de febrero de 1990 en la Universidad Romana de la Sapienza, cuando en una conferencia hizo suya la afirmación del filósofo agnóstico y escéptico Paul Feyerabend: la Iglesia de la época de Galileo se atenía más estrictamente a la razón que el propio Galileo, y tomaba en consideración también las consecuencias éticas y sociales de la doctrina galileana. Su sentencia contra Galileo fue razonable y justa, y solo por motivos de oportunismo político se legitima su revisión. Feyerabend, contra la opresión del método, Frankfurt, 1976-1983. Estas declaraciones serán objeto de una fuerte polémica cuando en el año 2008, el ya Papa Benedicto XVI tenga que renunciar a una visita a la Universidad de la Sapienza de Roma. Es habitual en Ratzinger la cita de autores, a priori contrarios a las posturas de la Iglesia, para reforzar sus tesis, de la misma forma que cita a Paul Feyerabend, al que califica de filósofo agnóstico y escéptico, cita también al que califica de marxista romántico, Ernst Bloch, para justificar científicamente, acogiéndose a la teoría de la relatividad, la corrección de la condena a Galileo, no solamente contextualizada en su época sino desde la nuestra. Según Bloch, el sistema heliocéntrico, al igual que el geocéntrico, se funda sobre presupuestos indemostrables. En esta cuestión desempeña un papel importantísimo la afirmación de la existencia de un espacio absoluto, cuestión que actualmente la teoría de la relatividad ha desmentido. Bloch escribe textualmente: desde el momento en que, con la abolición del presupuesto de un espacio vacío e inmóvil, no se produce ya movimiento alguno en sino simplemente un movimiento relativo de los cuerpos entre sí, y su determinación depende de la elección del cuerpo asumido como en reposo. También se podría, en el caso de que la complejidad de los cálculos resultantes no mostrara esto como improcedente, tomar, antes o después, la Tierra como estática y el Sol como móvil. Bloch, El principio de la esperanza, Frankfurt, 1959, página 290. La ventaja del sistema heliocéntrico con respecto al geocéntrico no consiste entonces en una mayor correspondencia con la verdad objetiva, sino simplemente en una mayor facilidad de cálculo para nosotros. Sin duda resulta más escandalosa para los científicos la aseveración, que también hace suya en esas mismas páginas, de 100 F. von Weizsäcker, desde las consecuencias concretas de la obra galileana. 100 F. von Weizsäcker, por ejemplo, da un paso adelante cuando ve un camino directísimo, que conduce desde Galileo a la bomba atómica. Si bien Ratzinger considera que Galileo abrió la caja de Pandora, no se puede olvidar que será la Inquisición romana o Santo Oficio quien condena a Galileo. Balance científico. El Santo Oficio prohibió en 1633 el diálogo, texto escrito en 1632 por Galileo, y le condenó a la cárcel, pero sin que se cumpliera la sentencia, que no fue ratificada por el Papa. En relación a las aportaciones científicas de Galileo, además de a las realizadas por Copérnico y Kepler, es frecuente referirse a ellas como una revolución científica en la astronomía que inició la ciencia moderna, caracterizada por la matematización, el mecanicismo y la experimentación, y supuso un cambio de paradigma, tanto en la astronomía, paso del geocentrismo al heliocentrismo, como en modo de trabajo en otras disciplinas, que se fundamentó en el método científico. El estudio de los trabajos experimentales y de las formulaciones teóricas de Galileo es importante, sin embargo, no solo para conocer el origen de la filosofía natural moderna, sino también para comprender el modo como se pasa de un paradigma conceptual a otro.
Por este motivo Galileo es un caso ejemplar, cuyo examen detallado lleva a replantear los problemas capitales de la teoría científica, la filosofía de la ciencia y la epistemología. Para Stephen Hawking, Galileo probablemente sea, más que cualquier otro, el máximo responsable del nacimiento de la ciencia moderna. 54 Albert Einstein lo llamó padre de la ciencia moderna. How